Bueno, entonces ahora sí. También. ¿Cómo? Bueno, entonces les decía, vamos en la sesión de hoy a terminar lo que tiene que ver con el sistema interamericano y posteriormente vamos a hablar de unos fundamentos de derecho internacional humanitario, efectos de finalizar pues lo que tiene que ver con nuestra materia y también para tener esos elementos necesarios para desarrollar la actividad de plan lector. Bien. No olviden, les reitero, si de pronto alguno tiene la duda o la inquietud frente a la calificación del tercer corte, no olviden que tenemos 3 aspectos. Uno, el taller evaluativo que vamos a tener dentro de 8 días. Para quienes no lo sepan, el examen está programado para el 28 de mayo. Vamos a tener un taller evaluativo. Ese día yo les estaré enviando un link para que nos conectemos a las 6:30 de la tarde, que están programados los exámenes de la próxima semana. Nos veremos en esa hora y yo les estaré explicando cómo se va a desarrollar la actividad. Bien. Adicionalmente, tenemos la actividad de plan lector que vale el 30% de la nota. El taller evaluativo vale el 70%, ¿sí? Entonces, aunque sea un taller, recuerden que ese es el parcial y vale el 70% de la nota, ¿no? Por lo tanto, pues si no se presenta, perjudica ostensiblemente la nota. De la misma manera, pues tenemos un 30% restante que corresponde a la actividad de plan lector. Esa actividad, dijimos, es con base en las lecturas o los relatos restantes, es decir, van a terminar de leer el texto o al menos 10 relatos adicionales a los que hemos leído en el primer y segundo corte. La indicación es que sean, que se, que sean relatos diferentes, ¿no? A los que ustedes y sus demás compañeros leyeron durante ese primer corte y segundo corte. Por lo mismo les decía, empezar a leer después del relato que leyó Alejandro Zuluaga, que él nos comentó en el WhatsApp cuál fue su relato. Sin embargo, si Alejandro ya está conectado, le pediría que también nuevamente por el chat de Meet y por el chat de WhatsApp les recuerde a los compañeros si hay de pronto alguno que no lo tenga claro. Bueno, entonces ustedes leerán 10 relatos de ahí en adelante, los que ustedes quieran, no tiene que ser en orden, pueden si quieren leer de los últimos hacia adelante o leer uno aquí, otro de la mitad, otro del final, bueno, como ustedes prefieran, pero que sean de esos, son más o menos 30 relatos, 20 relatos los que restan en el texto de los últimos testigos. A partir de esa lectura, el taller está dividido en 2 partes, ¿no? En la primera parte se toman 5 relatos y en la segunda parte se toman otros 5 relatos para sumar 10 relatos. En la primera parte, recuerden, a partir de la lectura de esos 5 relatos, se desarrolla un taller, es decir, es un taller de mínimo 2 páginas, en donde en la primera página hay 5 párrafos, un párrafo por relato. ¿Qué se dice en ese párrafo? Bueno, ¿qué fue lo que pasó en el relato y cómo encuentro en ese relato una violación a un derecho? ¿No? Por ejemplo, en el relato Yo lloré toda la noche, el protagonista nos menciona una serie de circunstancias donde se vislumbra la violación del derecho a la vida y del derecho a la familia, porque como podemos ver, su padre fue asesinado por soldados alemanes y además su núcleo familiar se destruyó, por lo mismo pues perdió completamente a su familia. ¿Sí? Entonces, básicamente, a partir de contar un poquito qué fue lo que pasó y por qué eso es una violación de derechos humanos. Y les decía que lo ideal es es poder mencionar alguno de los tratados que hemos mencionado, ya sea de la ONU o sea de la OEA, cualquiera de los dos o ambos, como ustedes prefieran, que ustedes encuentren que si esos hechos sucedieran hoy en día, ¿cuáles serían aquellos que ustedes citarían al día de hoy? Es decir, ténganlo en cuenta, ¿no? Porque alguien me decía si tenían que revisar el tema de ratificaciones. No, no tienen que revisar temas de ratificaciones,
por el hecho de que para ese momento no existían esos tratados internacionales. Esos tratados se dieron después de la Segunda Guerra Mundial y esos hechos ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, para ese momento no existían esos tratados. Estamos haciendo aquí una ficción jurídica, un imaginario de si en ese momento hubieran existido todos los tratados que teníamos o que tenemos hoy en día, ¿cuáles habríamos podido invocar? Bien. ¿Es clara esa parte de la actividad? ¿Hay alguna pregunta? Doctora, esa actividad ¿Esa es individual, actividad es ¿sí? por grupo o es individual? Ok. Pueden trabajarla en sus grupos o de manera individual, como ustedes prefieran. Profe, Bueno, otra entendido, pregunta. gracias. Sí. Profe, por ejemplo, no, bueno, todavía no he explicado el punto 2, pero Sí, ya voy para el punto 2. en el punto 2, en los principios del derecho internacional humanitario, ¿es poner solo los que hay en las diapositivas y en el video que nos puso para bonificación o se pueden poner otros? Bueno, si quieren agregar algunos otros, lo pueden hacer. Lo que mínimamente se espera es que al menos se mencionen los que están en las diapositivas, en el video y que vamos a explicar también el día de hoy. Pero si tienen además seguramente algunos que hayan trabajado en la materia, que puedan tener algún conocimiento adicional, pues lo pueden establecer, claro que sí. Nos está escribiendo aquí por el chat, María del Pilar me dice que Yerlin no ha podido conectarse. María del Pilar, bueno, cuando me ha pasado en otros grupos que lo sacan, normalmente ingresan prácticamente de manera inmediata. Seguramente algo está pasando hoy con Meet. Yo les recomendaría, por favor, dile a Yerlin que cierre todo, incluso que si puede reiniciar el computador, lo reinicie. Justamente eso fue lo que me tocó hacer ahorita, que no me dejaba conectar a clase. Me tocó reiniciar el computador y ya ahí sí me dejó ingresar, ¿sí? Entonces se recomienda eso, que reinicie todo para que pueda intentar y ojalá se pueda conectar con el correo institucional para que no tenga que solicitar permiso. De pronto también puede ser por eso. ¿Listo? Bueno, en la segunda parte de la actividad de plan lector, recuerde, son otros 5 relatos diferentes a los primeros 5 y la idea es que en esos relatos, pues de la misma manera, una página con 5 párrafos, en cada párrafo explicar un relato y cómo en esos relatos pues se observa una violación al derecho internacional humanitario. Hoy les vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, alguien dirá, bueno, en este relato yo encuentro que se cometió una infracción al principio de distinción porque en este relato mencionan cómo soldados alemanes mataron de forma indiscriminada a población civil, ¿no? A los padres o a la madre de la protagonista que no tenía nada que ver con el conflicto, ¿sí? Entonces, simplemente una muy breve explicación de la parte fáctica en donde se vislumbra esa infracción al derecho internacional humanitario. Bien. No sé si queda alguna otra pregunta de la parte 1 o 2 de plan lector. En el momento en que usted explicó la evaluación, se me cayó la conexión. Usted ya explicó acerca de los temas que se van a evaluar en el taller evaluativo. No, apenas estaba hablándoles de plan lector. Sí, no sé si queda. Bueno, doctora, muchas gracias. Ok, no sé si queda alguna otra pregunta de plan lector. Bueno. En lo demás, pues bueno, ya lo que tiene que ver con el taller evaluativo, como sí les había mencionado, es el próximo jueves, ¿no? El 28 de mayo, 6:30 de la tarde, entonces yo les envío el link para que se conecten y les explico el taller evaluativo. Pues el taller evaluativo va a ser un cuestionario en donde pues ustedes por sus grupos de trabajo presentarán la actividad. En este taller pues va a ser un poco más conciso para que definitivamente pues puedan hacer una explicación más rápida y puedan entregar el taller dentro de las 24 horas siguientes. Bien. Adicionalmente, importante considerar temas para que puedan repasar
en esta semana y a efectos de nuestro examen. Repasen sobre todo lo que tiene que ver con sistema convencional en adelante, es decir, desde el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos en adelante es lo que se va a hacer mayor énfasis, comités, sistema extraconvencional, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, principios de derecho internacional humanitario. ¿Sí? Son los principales aspectos que se van a trabajar en el taller evaluativo. Ok, bueno, ya nos acompaña Yerlin, que bueno, ya se pudo conectar. Entonces, sí, esas son las principales temáticas que estaremos abordando en el taller evaluativo. Les recomiendo mucho, relean las diapositivas. En general, las diferentes explicaciones, o más bien los diferentes elementos abordados en las preguntas, básicamente lo van a encontrar en las diapositivas. Lo que pasa es que yo no les voy a hacer preguntas para que me transcriban la diapositiva, sino para que apliquen lo que está en las diapositivas, ¿no? Por ejemplo, les pondré un caso y les preguntaré si en ese caso tiene o no tiene competencia la Comisión Interamericana, si puede ser llevado el caso ante la Corte. Entonces ya ustedes tienen que tener claro los requisitos que se tienen que cumplir para que yo pueda llevar el caso ante la Corte. Tienen que tener claro respecto de qué tratados internacionales o instrumentos internacionales tiene la posibilidad de conocer o de cuáles tiene competencia la Comisión Interamericana. Sí, Daniela, el parcial se va a realizar en sus grupos de trabajo. Como les he mencionado, pues si alguien quiere trabajar individual lo puede hacer, pero en general pues pueden trabajar en sus grupos de trabajo. Sí les voy a pedir, independiente de que sigan o no sigan en el grupo de trabajo, al principio de la próxima clase les voy a pedir que me confirmen los grupos, porque, bueno, con base en eso les daré una explicación para efectos del taller evaluativo. Entonces, sí es importante, sobre todo, que repasen, pero entendiendo cuáles son los requisitos para que se pueda acudir ante la comisión, ante la corte, etcétera. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para que ya retomemos nuestra temática. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a abordar rápidamente. Yo tengo una pregunta, profe. Buenas noches. Sí, Respecto del ejercicio de plan lector, en el primer punto, los tratados que se van a mirar si se vulneran son los de Derecho Internacional Humanitario o Derecho Internacional de Derechos Humanos. Realmente, para el primer punto, solamente les pido de derechos humanos. ¿Sí? Pueden ser de la ONU o de la OEA. Para efectos del segundo punto, que ya se relaciona con derecho internacional humanitario, solamente les pido que mencionen los principios, no tienen que mencionar los tratados. Ok, gracias. Bueno, muchachos, entonces para finalizar nuestra temática del sistema interamericano, ya estuvimos hablando de todo lo relacionado con el origen, el desarrollo, las funciones, los requisitos para presentar una denuncia. En nuestra sesión anterior hablamos justamente de cómo presentar una petición o denuncia. Recuerden que son sinónimos. Dentro de la Convención Americana técnicamente se habla del término petición, ¿sí? Pero también se le conoce como denuncia o algunos lo denominan denuncia. Son sinónimos, el término técnico es petición. Y en la Comisión Interamericana ya mencionamos cómo era el procedimiento, que se acudía ante el sistema de petición individual, que está en la página de la comisión. Mencionamos que se presenta la petición, la comisión revisa su admisibilidad. Después de dar su admisibilidad le da traslado al Estado, el Estado presenta unas observaciones, esas observaciones se le dan a conocer al peticionario, el peticionario a su vez presenta observaciones sobre lo que dice el Estado. La comisión puede iniciar un procedimiento de solución amistosa. Aquí estoy haciendo una retroalimentación rápida como para ponerlos en contexto de lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? Pero esto ya lo abordamos la semana pasada. Entonces, les decía, la comisión tiene la posibilidad de presentar una propuesta de solución amistosa que puede ser aceptada o no por las partes. Si no la aceptan, pues la comisión
continuará con la investigación del caso hasta que finalmente pues toma su decisión frente a la responsabilidad o no del Estado frente a la violación o no de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana tiene la facultad, después de que ha determinado si hay o no hay responsabilidad por parte del Estado, realiza entonces un informe confidencial, ¿no? Y en ese informe confidencial, Janie, no, todavía no he llamado a lista, no te preocupes. Llamo a lista al final. ¿Bien? Entonces, bueno, les decía, en ese informe confidencial, lo que hace la Comisión Interamericana es dar unas recomendaciones a los estados para que subsanen las violaciones, va a hacer un seguimiento y si el estado no cumple con las recomendaciones, la comisión tiene la potestad de someter el caso ante la Corte. Antes de someter el caso a la Corte, pues ya elabora un informe definitivo. Ese informe definitivo, pues nuevamente es el que contiene las recomendaciones que se le hicieron al Estado para supervisar su cumplimiento. Y finalmente, pues una vez se ha publicado el informe, decide someter el caso ante la Corte Interamericana o no. ¿De qué depende? Ya lo mencionamos en la clase anterior. Recuerden que un caso únicamente va a poder ser elevado ante la Corte si se ratificó la Convención Americana y el Estado le concedió competencia contenciosa a la Corte para conocer de estos casos. Si no se cumplieron con esos presupuestos, pues hasta ahí va a llegar el trámite en el sistema interamericano. Ahora, no todos los casos de los que conoce la comisión llegan a la Corte. La comisión tiene la potestad, de acuerdo con los criterios que manejan de priorización, de decir si presentan o no presentan el caso, un caso que se podría presentar ante la Corte, pueden decidir someterlo o no ante la Corte. Usualmente lo hacen, pero hay casos que han decidido pues no elevarlos ante la Corte Interamericana. Por ejemplo, cuando el Estado ha realizado un cumplimiento de sus recomendaciones y falta poco para que se termine de cumplir, pues en ese tipo de casos usualmente no los elevan ante la Corte. Ahora, en caso de que definitivamente sí se quiera elevar ante la Corte Interamericana el caso, ¿qué hay que hacer? ¿Okay? El trámite ante la Corte inicia. Acuérdense que aquí ya estamos hablando de un trámite judicial, ¿cierto? No estamos en otra instancia, sino que ya estamos hablando propiamente del trámite ante la Corte. ¿Listo? Aquí iniciamos trámite de la Corte. ¿Cómo se inicia ese trámite ante la Corte? Bueno, se inicia con el sometimiento del caso por parte de la Comisión Interamericana, ¿sí? Todos estos trámites ustedes lo pueden encontrar a mayor detalle en los reglamentos de la Comisión y la Corte Interamericana. El trámite ante la Comisión está descrito en detalle en el reglamento de la Comisión y el trámite ante la Corte Interamericana está descrito en detalle en el reglamento de la Corte Interamericana. Entonces, el artículo 35 de este reglamento indica que la comisión puede someter el caso. ¿Cómo somete el caso? Bueno, se presenta un escrito de sometimiento junto con el informe de fondo. Anteriormente, el anterior reglamento de la Corte indicaba que la comisión tenía que presentar una demanda. Y si ustedes revisan en internet, pueden encontrar algunas de las demandas que la comisión presentó en su momento ante la Corte Interamericana, pero para agilizar el trámite en el sistema hubo esa modificación en el reglamento y actualmente, como les digo, no se presenta una demanda por parte de la comisión, sino únicamente el informe de fondo que ya elaboró previamente, que fue el que les mencionaba anteriormente, acá del artículo 50 de la Convención, este informe confidencial que luego se convierte en informe definitivo. Ya se tiene hecho, por lo mismo es que se ahorra tiempo y solamente se elabora el escrito de sometimiento del caso, en donde la comisión menciona, por ejemplo, qué pruebas está llegando al trámite ante la Corte Interamericana. Una vez se ha presentado ese escrito de sometimiento del caso, lo que ocurrirá a continuación es que la Corte le corre traslado, le envía esa comunicación de que el caso
se está iniciando ante la Corte y le informa a los representantes de las presuntas víctimas, ¿sí? Entonces, en el trámite ante la Corte actúan de manera independiente Comisión Interamericana, Estado y representantes de las víctimas, ¿bien? Entonces, en ese punto, los representantes de las víctimas pueden presentarse ante la comisión, ante la Corte, y la manera en que lo hacen es presentando lo que se conoce comúnmente como el ESAP. El ESAP es el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, ¿sí? Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Básicamente es una demanda, ¿sí? Y en esa demanda pues tiene la posibilidad de presentar cuáles fueron los hechos, por qué consideran que hay violación a determinados derechos, cuáles son las pruebas que tienen, cuál es su petición. ¿Se acuerdan por ahí alguien que me decía, profe, ¿en qué momento uno puede pedir el dinero, cierto? Que es de la indemnización. En ese escrito de solicitudes, argumentos y pruebas es en donde se solicita lo que los representantes de las víctimas consideran que sería la reparación adecuada, no solamente en términos pecuniarios, sino en todos los aspectos que mencionábamos la clase pasada que componen la reparación integral. Indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición. Pueden hacer las solicitudes que consideren pertinentes, pero pues la Corte será la que va a decidir cuáles concede o no. Para presentar ese escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, los representantes de las presuntas víctimas tienen 2 meses a partir del momento en que se les notifica el escrito de sometimiento del caso ante la Corte. Bien. Y bueno, una vez los representantes de las víctimas han dado presentación al escrito del ESAP, lo que ocurre a continuación es que se le manifiesta al Estado o se le corre traslado de ese escrito al Estado para que el Estado pues indique lo pertinente, ¿no? En ese caso, pues indica el reglamento que el Estado puede tomar diferentes posiciones, ¿no? Toma su perspectiva, puede presentar básicamente una contestación relacionando si acepta o no acepta los hechos o las pretensiones que indican los representantes de las víctimas, indica además qué pruebas tiene para llegar al proceso, puede presentar declarantes, plantea sus observaciones frente al caso. Y para ello, para presentar esa contestación, el Estado tiene 2 meses desde la recepción del escrito del ESAP. Por regla general son 2 meses, ¿no? Cuando las víctimas están representadas por varios abogados, es decir, unas víctimas tienen unos abogados y otras víctimas tienen otros abogados, usualmente la Corte extiende un poco el plazo. El reglamento no indica cuánto tiempo, sino que indica que se deberá presentar en el plazo que decida la Corte. Bien. Una vez entonces el Estado contestado, ese es el Estado que puede hacer. El Estado puede tomar varias posturas. Una de las posturas es interponer excepciones preliminares. Recuerden que las excepciones en el derecho procesal en general, y esto aplica también en materia internacional, las excepciones son los mecanismos de defensa de los demandados, que básicamente, por regla general, pues hay unas excepciones preliminares que tienen que ver con la procedencia como tal del caso ante el sistema o ante un juez, por ejemplo, que ustedes saben en el derecho interno son, por ejemplo, la caducidad, por ejemplo, la indebida representación, la falta de legitimación en la causa, la ineptitud de la demanda, son excepciones preliminares que pueden terminar anticipadamente el proceso. Y lo mismo puede ocurrir en casos ante el sistema interamericano, principalmente por la falta de competencia de la Corte, la falta de competencia temporal o material. Temporal, si por ejemplo el caso es previo a la ratificación del tratado; material, si por ejemplo la Corte no tiene competencia para conocer del tratado, ¿no? Por ejemplo, no se ratificó la Convención Americana. Por lo mismo, pues usualmente no proceden esas excepciones, ese tipo de excepciones usualmente, porque en esto se cuida mucho la Comisión
de revisarlo en el trámite de admisibilidad que le corresponde. ¿Qué sí ha llegado a pasar, sobre todo en este tipo de excepciones preliminares? Temas como la identificación plena de las víctimas, por ejemplo, una víctima que no se conoció en el trámite ante la comisión que aparece ahora en el trámite ante la Corte, usualmente cuando el Estado presenta una excepción en frente a eso, sí es aceptada por la Corte. Ha ocurrido, ¿no? En casos, bueno, la regla general hoy en día es que las víctimas tienen que estar plenamente identificadas en el informe de fondo. De manera que si aparece de sorpresa una víctima, usualmente pues se establece que no debe hacerse el análisis del caso respecto a esta persona porque nunca hizo parte del trámite ante la comisión y se estaría vulnerando el debido proceso del Estado. En general, eso ha llegado a ocurrir, o en casos en los que la víctima... hay una aparente víctima, pero nunca compareció, nunca estableció un representante, se le llamó y nunca compareció al proceso, ha ocurrido también en ese tipo de circunstancias. En fin, en este caso, entonces, el Estado propone unas excepciones preliminares. Puede pasar que el Estado diga, no, yo voy a hacer mejor un reconocimiento de responsabilidad o un reconocimiento frente a los hechos o a las violaciones, es decir, puede decir, sí, acepto que se cometió una violación del derecho a la vida. O puede decir, no, yo sí acepto que ocurrió este hecho, pero no acepto que haya responsabilidad del Estado, ¿sí? Entonces, el Estado tiene la potestad de dar la respuesta en los términos que les parezca. Si ocurren cualquiera de estas dos circunstancias iniciales, es decir, que interpongan excepciones, o que se reconozca, haya un reconocimiento por parte del Estado, lo que usualmente ocurre a continuación es que se pone en conocimiento de los representantes de las víctimas y de la comisión el escrito de contestación del Estado para que los representantes y la comisión presenten sus observaciones sobre lo que está diciendo el Estado. Eso ocurre mucho, sobre todo cuando se hacen reconocimientos, porque a veces los estados son muy ambiguos a la hora de hacer ese reconocimiento y por lo tanto pues se termina generando la incertidumbre si hay realmente un reconocimiento o no. En ese sentido se suelen hacer observaciones. El Estado puede tomar una postura menos litigiosa de no interponer ninguna excepción preliminar. Puede ocurrir también que no encuentre un argumento para presentarlo, en cuyo caso pues se pasará directamente a la fase probatoria dentro del proceso. Y hay una cuarta opción que la pongo en un lado apartecito, porque eso digamos que un trámite diferente, y es que se puede durante el trámite ante la Corte Interamericana presentar un acuerdo de solución amistosa. Es decir, el acuerdo de solución amistosa se puede dar en la fase ante la comisión e incluso en la fase también ante la Corte. Solo que en el caso ante la Corte es la Corte la que les propone a las partes o les pregunta si quieren o no realizar un acuerdo de solución amistosa. No están obligados las partes a llegar a ese acuerdo. Si no hay ánimo, pues se continuará con el trámite normal. Si hay un acuerdo de solución amistosa, lo que va a ocurrir es que la Corte, una vez se tiene el acuerdo como tal entre las partes, va a dictar lo que se conoce como una sentencia de homologación de acuerdo de solución amistosa y con eso pues se da terminación anticipada al trámite y se pasa directamente a una fase de supervisión de sentencia. Bien, por eso lo pongo en edito porque realmente es un trámite apartecito, ¿no? Luego, lo que también puede ocurrir una vez se ha hecho, volviendo aquí ya a la contestación como tal del Estado, lo que ocurre una vez se ha recibido la contestación y se han hecho las observaciones pertinentes, es que se pasa al trámite probatorio. ¿Cómo se hace ese trámite probatorio? Bueno, la Corte tiene la posibilidad de, bueno, más bien en el trámite ante la Corte, las partes tienen la posibilidad de pedir declaraciones. En general, si hablamos de régimen probatorio ante el sistema interamericano, diríamos que se tiene la facultad de presentar los mismos tipos de prueba
que en el derecho interno. Pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas periciales, bueno, en general, básicamente las mismas pruebas que se presentan dentro del derecho interno. Lo que cambia un poco es el trámite y cierta flexibilidad que se da en algunos casos. Definitivamente, ya cuando hablamos acerca de estas declaraciones, recuerden, en el escrito de sometimiento del caso, la comisión pide sus pruebas, entre ellas las declaraciones. En el escrito del ESAP, del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, las partes, en este caso los representantes de las víctimas, pueden pedir sus declarantes y sus peritos. Y el Estado en la contestación pues hace lo propio y solicitará las pruebas testimoniales, las declaraciones a que haya lugar. Bien, entonces cuando se inicia el trámite probatorio ante la Corte, lo primero que se hace es pedirle a las partes que presenten o que actualicen sus listas de declarantes. ¿Sí? Es decir, les va a pedir que pidan o que indiquen esas listas definitivas, pues, se pone en conocimiento, por supuesto, ya dentro del trámite se ha puesto en conocimiento las pruebas de las otras partes y por lo mismo, pues las partes podrán entonces presentar sus objeciones frente a los testigos, podrán recusar peritos, incluso pueden solicitar que se sustituyan declarantes. Eso es muy dado cuando ha ocurrido, falleció un declarante. El declarante ya no puede comparecer por cualquier situación personal. La víctima ya no quiere presentarse ante la Corte. En fin, pueden solicitar la sustitución del declarante. Bien. Al final, bueno, si se trata de la recusación del perito, se da la posibilidad al perito de que presente sus observaciones, se le pone en conocimiento esa situación y tiene la posibilidad de presentar sus observaciones. Al final, quien tiene la última palabra, pues es la Corte Interamericana. La Corte, en su resolución de convocatoria de audiencia, es donde resuelve todos estos aspectos. Bien. ¿Qué hace en esa resolución? En esa resolución decide sobre la admisibilidad de los declarantes propuestos. Es decir, establece si se aceptan o no se aceptan las declaraciones. Además, establece o analiza las observaciones, las objeciones, las recusaciones y cualquier solicitud que hayan presentado las partes frente a las declaraciones de los demás o de las suyas propias. En ese aspecto, pues, tomará las decisiones de rigor. Establecerá si deniega determinadas declaraciones, si acepta algunas y además si acepta o no acepta las recusaciones, en fin, todo lo que estos trámites en esta resolución es en donde la Corte toma su decisión y además decide sobre la forma de recepción de las declaraciones. Ese aspecto es interesante porque a la hora de decidir sobre esas declaraciones, la Corte especificará el objeto de la declaración, si acepta o no que se dé esa declaración, pero también existe la posibilidad de solicitar declaraciones por affidavit. El affidavit es lo que se conoce en el derecho interno como una declaración extrajuicio. ¿Sí? No es un trámite de conciliación, no es un proceso dentro del proceso, no. El affidavit es una declaración extrajuicio tomada ante notario. El affidavit significa un fedatario público y el fedatario público en Colombia lo conocemos como notario, ¿ok? Entonces, un affidavit es una declaración extrajuicio ante notario. Muchas veces lo que se busca es agilizar un poco el trámite recibiendo las declaraciones de esa manera. Lo que hace la persona es comparecer ante el notario, decir que va a presentarlo para efectos judiciales ante la Corte Interamericana. Para eso anteriormente se reciben las preguntas, ¿sí? que la parte que solicitó esa declaración le quería hacer a este testigo para que el testigo responda a esas preguntas ante notario público. El notario público da fe de que la persona que
se presentó es la que está firmando y que el contenido de ese documento es lo que esa persona dijo. Bien. Es una de las Doctora, formas. por favor, ¿cómo se escribe? Affidavit. Se escribe A-F-F-I-D-A-B corta I T. Affidavit, con doble F. A-F-F-I-D-A-B corta I-T. Affidavit. Gracias, doctora. Ok. Bueno, entonces esa es una de las formas de recibir las declaraciones. Otra de las formas es la de comparecer directamente ante la Corte Interamericana, que suele ocurrir bastante esto, ¿no? De la misma manera, pues la Corte establecerá el objeto de la declaración, convoca la audiencia pública y fija fecha y hora para eso. Usualmente, pues la fecha y hora corresponde con los periodos de sesiones de la Corte Interamericana. Bien. Bueno, ya les comentaba que para la affidavit como tal se reciben las preguntas. La Corte es la que determina y aprueba, la que aprueba las preguntas que se realizan y a partir de ello, pues se realizarán los affidavits y se recibirán los documentos. Esos affidavits pueden llegar a ser presentados también posteriormente en el escrito de los alegatos finales, ¿no? Que sería, sí, los alegatos de conclusión que nosotros conocemos en el derecho interno. Ya vamos a llegar a ese punto. El reglamento de la Corte permite eso, entonces noten que hay una flexibilidad que sería diferente en el derecho interno. En el derecho interno, por regla general, no nos van a recibir pruebas en los alegatos de conclusión. En el caso del trámite ante la Corte, pues sí se presentan este tipo de excepciones, principalmente cuando se trata de pruebas sobrevinientes, ¿no? Es decir, pruebas que para el momento en el que se presentaron los escritos ante la Corte, pues todavía no existían esas pruebas, ¿no? Bien. Con ello, pues claro, ya habiéndose desarrollado los affidavits, ya habiéndose convocado a la fecha para la audiencia, lo que efectivamente pues se va a realizar es la audiencia, ¿sí? En esa audiencia, ¿quiénes comparecen? Comparecen, por supuesto, los 7 jueces de la Corte Interamericana, van a estar también la Secretaría de la Corte, se presentan representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas y los representantes del Estado. Bien. Recuerden entonces que en el trámite ante la Corte, las representantes de las víctimas sí actúan directamente ante la Corte Interamericana. ¿Qué ocurre en el trámite de esta audiencia, que es conocida entonces como la audiencia sobre excepciones preliminares y sobre el fondo, reparaciones y costas? Bien. En ese trámite, lo primero que se hace es que al darse apertura a la sesión, en primer término se llama a la Comisión Interamericana para que exponga los fundamentos del informe que dio origen al caso ante la Corte Interamericana. Y una vez la comisión ha presentado el caso ante la Corte e indique pues cualquier asunto relevante que exista en la materia, entonces se pasará como tal a las declaraciones. Se llaman a los declarantes que ya habían sido fijados en la resolución de convocatoria de audiencia, se les escucha, se verifica su identidad, se recibe la declaración. Una vez se han recibido las declaraciones, los peritajes, que también se pueden presentar solicitudes de peritajes, ¿no? Que por lo mismo hablábamos de la posibilidad de que se recusaran a los peritos. Entonces, una vez se han recibido las declaraciones de los testigos, las declaraciones de los peritos, también se pueden recibir las declaraciones de las presuntas víctimas. Es posible, si ellos quieren y si lo consideran pertinente, pues lo podrán presentar sus declaraciones. ¿Sí? No pasa como en el derecho interno, por ejemplo, que en los trámites de reparación directa, las partes dentro del proceso no pueden ser testigos, ¿no? Hoy en día con el Código General con el CEPACA y el Código General del Proceso sí se ha hablado de la declaración de parte, aunque pues, de forma muy excepcional, pero por regla general no van a aceptar a las partes como testigos. En el trámite ante el sistema interamericano sí se puede, ellos pueden presentarse como declarantes
dentro del trámite internacional. Bien. Terminada entonces todas esas declaraciones, los jueces tienen la posibilidad dentro de cada declaración de hacer sus preguntas. Pueden hacer preguntas ante, bueno, los declarantes o las presuntas víctimas o incluso a los representantes de los representantes de las víctimas o el Estado. Y posteriormente, lo que se pasa a hacer es que se le da la oportunidad a Doctora, los... disculpe, esas preguntas que hacen los jueces es como un interrogatorio, lo que llamamos acá un interrogatorio, o es una cosa, otra figura diferente. Realmente, si ustedes ven audiencias de la Corte Interamericana, van a notar que no es tanto un interrogatorio de parte, ¿sí? Porque en el interrogatorio de parte es casi que un método del juez como para sacar la verdad, ¿no? Y usted sí estuvo ahí, y usted qué hizo, y usted tal cosa. En cambio, en el sistema interamericano, sobre todo cuando se trata de la víctima, se trata de ser un poco, digámoslo así, respetuosos, ¿no? En el sentido en el que usualmente los jueces, pues técnicamente los jueces les pueden preguntar de lo que quieran, ¿sí? No está en el reglamento que el número de preguntas que se tiene que restringir a esto y esto, no. Los jueces pueden preguntar el aspecto que quieran, que les parezca oscuro, que no entendieron, que les parezca importante que se aclare. Sí, los jueces pueden hacer las preguntas que prefieran. No es propiamente un interrogatorio de parte, pero sí tienen la posibilidad de hacer preguntas, porque no es únicamente para las víctimas, ¿no? Pueden hacerles preguntas a los peritos y a los declarantes que comparezcan ante ellos. ¿Okay? Bien, entonces les decía, una vez se ha finalizado toda la fase oral de las declaraciones, se le da la posibilidad o se le presenta, se le da la palabra a los representantes de las víctimas para que presenten sus alegatos, ¿sí? Y se les da la palabra usualmente por un término de unos 10 minutos, 20 minutos, la comisión, la corte, y les indica, por supuesto, el tiempo que tienen para ello. Y después de que los representantes de las víctimas han presentado sus alegatos, se le da la posibilidad al Estado para que presente también sus alegatos. Bien, digamos que son como alegatos finales en donde ellos concluyen, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué violaciones se dieron? Y hacen un petitorio, es decir, solicitan ante la Corte, pues lo que quieren, ¿no? O en el caso del Estado, pues que se les exonere de responsabilidad, en el caso de las víctimas, pues que se condene al Estado. Y una vez ambos han finalizado su presentación de alegatos, se le da la palabra a la Comisión Interamericana para que la Comisión presente sus observaciones finales frente al caso. Bien. Finalizada esa parte de esa sesión oral entre la parte de los representantes de las víctimas, el Estado y la Comisión, nuevamente los jueces, se le da la posibilidad a los jueces para que planteen preguntas que tengan para las partes, ¿no? Si ven necesario aclarar algún aspecto, pueden hacer preguntas, noten entonces que hay un trámite completamente diferente que en el derecho interno, ¿no? En el sentido de que finalizados los alegatos, pues les hacen preguntas. En el derecho interno, pues no se ve eso. En el trámite ante el sistema interamericano sí se puede hacer. Bien. Y bueno, pues después de que se ha realizado la audiencia, puede ocurrir que la Corte encuentre la necesidad de dictar pruebas para mejor proveer. Lo puede hacer, es lo que nosotros conocemos en el derecho interno como pruebas de oficio, si llegado a ese punto la Corte encuentra que hay algún aspecto que se tenga que esclarecer. Sí, lo puede hacer y definitivamente, pues, una vez esas pruebas se alleguen ante el sistema, pues la Corte Interamericana pondrá en conocimiento de las partes la prueba que fue allegada. Pero hay algo también curioso dentro del trámite ante el sistema interamericano, y es que si ustedes notan, presentaron alegatos finales dentro de la audiencia, pero en el sistema interamericano, además de tener la posibilidad de presentar sus alegatos orales, también después de que se ha
agotado la etapa de la audiencia, se les da un plazo, usualmente 2 meses, para que presenten sus alegatos finales por escrito. Entonces, todo lo que no hayan alcanzado a decir en la audiencia lo pueden presentar por escrito, ¿sí? Noten que eso es diferente al sistema interno. En el sistema interno o es lo uno o es lo otro, ¿no? Por ejemplo, en los trámites contenciosos administrativos, el juez puede en la audiencia solicitar que se hagan los alegatos finales o puede incluso pues dictar una fecha para alegatos finales o de alegatos de conclusión, pero usualmente decide evitar esa etapa oral y darle 10 días para que presente los alegatos de conclusión. Eso ocurre mucho en el derecho interno, pero no se hace alegato oral y alegato escrito. En el sistema interamericano sí, tienen esa posibilidad de realizar trámite o alegatos en audiencia y luego complementarlos con un escrito final. Ahora, hay ciertos casos cuando son netamente documentales en los que se puede prescindir de la audiencia y en esos casos, pues, con mayor razón se hace uso de la affidavit, pero definitivamente ya una vez se ha agotado la audiencia o si no hay audiencia, pues con mayor razón se presentan esos alegatos finales por escrito. Como les decía, si alguno presenta anexos en estos alegatos finales, pues se pondrá en conocimiento, ¿no? Ese es el caso de los affidavits, por ejemplo, o de las pruebas de mejor proveer. Una vez se agotó definitivamente todo el trámite probatorio, pasará entonces el caso a sentencia, lo que conocemos en derecho interno como se encuentra en despacho, ¿no? Pasa al despacho para sentencia. Y a partir de allí, con base en las pruebas que han sido recolectadas a lo largo del trámite, la Corte Interamericana toma su decisión. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, la Corte puede dictar diferentes tipos de sentencias. Puede dictar sentencias de excepciones preliminares, es decir inicialmente sobre las excepciones preliminares que existen, si es que se plantearon, y luego decidir sobre el fondo, reparaciones y costas. Usualmente cuando dicta esta sentencia de forma independiente es porque algo importante debe decir frente a esas excepciones preliminares. Hoy en día, ¿no? Porque en el pasado, es decir, decisiones que ustedes revisen que sean antes de hace 10 años, o sea, del 2010 hacia atrás, es muy común encontrar, y en las primeras sentencias de la Corte, que tomaba de forma independiente, digamos que sin considerar si fuera o no fuera procedente la excepción preliminar. Usualmente tomaba de forma independiente una sentencia solo para excepciones preliminares y luego una sentencia sobre el fondo reparaciones injustas. Incluso hay algunos casos en los que hay 3 sentencias. Una sentencia sobre excepciones preliminares, una sentencia sobre fondo y una sentencia sobre reparaciones y costas. Hoy en día, por economía procesal, para darle más agilidad al trámite, hoy en día, por regla general, toma la decisión en un solo documento. Si ustedes recuerdan cuando leyeron sus sentencias, normalmente debajo del encabezado, entre paréntesis, mencionaban sobre qué decidían. Sentencias de excepciones preliminares. Hoy, las más recientes, sentencia de excepciones, fondo, reparaciones y costes. ¿Sí? Siempre se especifica. En la página de la Corte lo dice y también pues cuando ustedes descargan el documento siempre aparece sobre qué era el trámite como tal. Bien. Como les mencionaba la clase anterior, cuando la Corte ha dictado su sentencia, una vez dicta su sentencia, no hay un recurso que se pueda interponer contra esa decisión. Estas son decisiones que se toman en primera instancia, en única instancia, no tienen recurso, pero sí existe la posibilidad de hacer una solicitud de interpretación. Recuerden que la solicitud de interpretación hace referencia a la solicitud que presenta una de las partes, sea comisión, representantes de las víctimas o Estado, frente a alguna manifestación que haya realizado la Corte Interamericana en su sentencia. Es decir, es solo para aclarar lo que se dijo a nivel interno,
es decir, a nivel de la sentencia. No es para cambiar el sentido de la decisión, ni mucho menos. Una vez la decisión está tomada, hasta ahí llega. Sin embargo, si se presenta la solicitud de interpretación, lo cierto es que una vez se solicita esta interpretación, la Corte Interamericana emitirá una sentencia de interpretación donde absolverá los interrogantes, los aspectos que le fueron solicitados. Con ello, se finalizaría completamente el trámite ante el sistema y se pasa a una fase de supervisión de cumplimiento de sentencia, en donde la Corte continuamente le está pidiendo información al Estado para que le indique cómo va en el cumplimiento de la sentencia. Usualmente, derivado de ese trámite de supervisión de cumplimiento de sentencia, la Corte Interamericana puede emitir resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia, donde indica hasta dónde ha avanzado el Estado, qué le falta y lo insta a que cumpla la sentencia. ¿Listo? Con eso, muchachos, pues terminaríamos nuestro trámite ante el sistema interamericano. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces si no hay preguntas en relación con el sistema interamericano, vamos a pasar ahora a hablar acerca de algunos fundamentos respecto del derecho internacional humanitario. También para que exista claridad en torno a la actividad que está pendiente de plan lector. ¿Okay? Entonces, antes de empezar, nuevamente les pregunto si hay alguna pregunta del sistema interamericano, porque ya vamos a cambiar de página, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, hablen ahora, o callen para siempre. No, profe, ninguna. Bueno. Entonces vamos a hablar de estos fundamentos de derecho internacional humanitario. Les decía entonces que cuando hablábamos por allá en primer corte un poquito acerca de estos aspectos, sobre todo cuando sus compañeros hacían las exposiciones sobre los tratados internacionales que existen en la materia, habrán visto que este aspecto de derecho internacional humanitario pues está en directa relación con lo que conocemos como guerra, ¿no? El origen realmente del derecho internacional humanitario se conecta directamente con la existencia de la guerra. Y han habido muchos estudios acerca de la guerra y de la forma en la que surgió el derecho internacional humanitario. Incluso estudios que justifican la necesidad de esa existencia, ¿no? De que teniendo en cuenta la frecuencia con la que se han dado las guerras en la historia de la humanidad, pues se hace necesario regular la manera en la que se presentan o se dan esas guerras. Por lo mismo, si ustedes revisan textos como El origen de la guerra, de Arthur Ferrill, él indica que en 1969 Will y Ariel Durant calcularon que de 3.421 años de historia de civilización, solamente en 268 no habían ocurrido guerras. Imagínense entonces el número de guerras que se han presentado a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, en ese sentido, James Hillman, en el texto Un terrible amor por la guerra, dice que en 5.600 años de historia escrita se han registrado cerca de 14.600 guerras. De ahí entonces es que han surgido una serie de conceptos que tienen una u otra relación con la guerra. ¿Cómo qué conceptos? Conceptos como el jus ad bellum.
Y cuando hablamos del ius ad bellum, hacemos referencia al derecho a la guerra, es decir, las posturas que defienden el uso de la fuerza, que defienden la necesidad de acudir a la guerra. A partir de ello, entonces, desarrollan unas teorías sobre la guerra, hablan acerca del concepto de nuevas guerras, que lo podemos ver hoy en día, de manera clara, porque en la medida en la que se ha desarrollado la historia de la humanidad, pues también se ha instrumentalizado la guerra, ¿no? En principio, pues las guerras en tiempos remotos no habían armas, ¿no? Y se utilizaban en principio lanzas construidas con piedras afiladas, etcétera. Luego aparecerían las flechas y los arcos, luego aparecería la pólvora, luego las espadas, luego las armas de fuego. Entonces, con el paso del tiempo, pues se ha dado un desarrollo nuevo de las guerras. Pero junto con esto no hay otros conceptos y este es el que nos interesa abordar ahora y es el ius in bellum. Cuando hablamos del ius in bellum, hablamos del derecho de la guerra, que es propiamente el derecho internacional humanitario. Es decir, es un conjunto de normas que establecen la forma en la que se puede desarrollar la guerra. A diferencia del ius ad bellum, ¿no? Que defiende, o son teorías que defienden el derecho a la guerra, aquí no se habla de si la guerra es justa o no es justa. Aquí se habla es de lo que una parte en conflicto puede hacer y no puede hacer. Bien. Luego también tenemos el concepto de ius post bellum, es decir, el derecho de después de la guerra, que hoy en día de hecho es bastante estudiado, de la forma en la que después de la guerra se tienen que realizar procesos de reconstrucción y procesos de construcción de paz, ¿sí? Por lo mismo, pues se basan en teorías de la pacificación, de la reconciliación, de la justicia transicional, es decir, mecanismos que se pueden emplear para evitar que se pueda caer nuevamente en una guerra. Y tenemos el concepto de ius contra bellum, que es toda la otra cara de la moneda del ius ad bellum. El ius contra bellum, pues es el derecho a la no guerra, es decir, el derecho al pacifismo, el evitar o el tomar la guerra como una última instancia, como el último recurso al que se podría acudir cuando hay un conflicto. En el derecho internacional, por regla general, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha promovido el no uso de la fuerza, es decir, el evitar que se recurra a la fuerza, y por lo mismo es que hoy en día está proscrito o prohibido el crimen de agresión. Es decir, cuando un Estado de manera injustificada agrede a otro o actúa, digamos que de manera violenta contra otro, pues se trata de un actuar que no está, no es bajo la noción del derecho del ius contra bellum, pues no está aprobado. Bien. Teniendo claro entonces esos aspectos, estos conceptos, pues nos preguntaríamos qué es la guerra. Hay múltiples definiciones que en general tienen aspectos o elementos en común. Por ejemplo, Gaston Button dice que la guerra es la lucha armada y sangrienta ante agrupaciones organizadas, y Helmut Bull dice que la guerra es violencia organizada ejercidas por unidades políticas contra otras. Si ustedes notan, hay un término en común entre ambas definiciones que en general es común a la mayor parte de las definiciones, y es que se trata de violencia o luchas y que son organizadas, es decir, no son hechos aislados, sino que tienen una relación, tienen un fin determinado, ¿no? Hay una organización que va detrás de esos actos violentos. En ese sentido, pues surge con el derecho internacional humanitario el término conflicto armado. Y cuando hablamos de conflicto armado, pues estamos haciendo referencia a un término técnico que hace referencia a hostilidades. Cuando hablamos de hostilidades, hablamos entonces de choques, de conflictos, de problemas, ¿cierto?
hostilidades que son de carácter colectivo, es decir, no hay guerra de una sola persona, y además esas hostilidades deben enfrentar fuerzas o grupos armados organizados, ¿sí? Ya vamos a hablar de qué implica esa organización, pero deben entonces haber fuerzas armadas y esas fuerzas armadas organizadas tendrán que estar dirigidas por un mando responsable, ¿sí? Entonces, no cualquier cosa es un conflicto armado, no cualquier disturbio, no cualquier violencia constituye un conflicto armado, sino que tiene unas características en particular. Y en ese aspecto, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia indicó que ellos entendían que existe un conflicto armado cuando se da el recurso a la fuerza, es decir, cuando hay un conflicto, un choque físico entre estados o prolongada violencia armada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos entre sí, ¿no? Es entonces una de las definiciones que se han planteado frente a conflicto armado, pero en general, digamos que la voz de autoridad en la materia es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja ha indicado que un conflicto armado internacional es una guerra declarada o cualquier otro enfrentamiento armado entre dos o más estados, aun cuando uno de ellos no haya reconocido el estado de guerra. Y frente al conflicto armado internacional, para el Comité de la Cruz Roja no se requiere un nivel mínimo de intensidad, de organización militar o de control sobre el territorio para que el conflicto armado sea reconocido como tal. Entonces, para el Comité de la Cruz Roja, el conflicto armado internacional puede consistir en enfrentamientos de baja intensidad o en pequeñas incursiones en el territorio enemigo o una invasión que no encuentra resistencia. Bien. Esto, pero hablando de conflicto armado internacional, ¿no? Por eso es que la Cruz Roja habla de tantos conflictos en Medio Oriente, ¿no? Porque definitivamente allí hay múltiples acciones que se han ejercido de estados contra estados y por lo mismo, pues sí habla de conflicto armado internacional. Incluso si ustedes recuerdan, en los últimos años, cuando han habido todo este choque en el Medio Oriente con diferentes países que han tenido también intervención de estados europeos o incluso del continente americano, Estados Unidos, Francia, etcétera, se ha hablado o se habló en su momento de que ya había una tercera guerra mundial. No sé si ustedes lo escucharon, ¿no? Ahora que como no nos estaba afectando a nosotros directamente, no fue tan notorio, pero hubo algunos que sostuvieron eso. Eso fue hace unos, bueno, han habido varios, pero hace unos 3 años que hubo un incremento exponencial en la violencia en el Medio Oriente, se mencionó eso, que había ya estallado una tercera guerra mundial, ¿no? Justamente pues basándose en este tipo de términos de conflicto armado internacional y en la forma que caracteriza ese tipo de conflictos. Ahora, eso que les menciono, por ejemplo, nunca fue reconocido por la ONU. La ONU nunca mencionó como tal que existiera una tercera guerra mundial. Además de existir un conflicto armado no internacional, internacional, existe también los conflictos armados no internacionales. Por supuesto, pues se hace referencia a conflictos que no han salido del territorio estatal. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en el territorio estatal? Lo que está ocurriendo es que hay unos grupos armados no gubernamentales que luchan entre sí o contra fuerzas gubernamentales. ¿Qué son fuerzas gubernamentales? Pues los miembros del Estado, ¿sí? Funcionarios del Estado que intervienen en el conflicto, que son principalmente y por regla general las fuerzas militares, ¿sí? Entonces, usualmente el conflicto se da entre fuerzas militares estatales y actores armados no gubernamentales, es decir, particulares, personas que no hacen parte del Estado. Bien.
Entonces, estas personas pueden, particulares, luchando entre sí, que cumplan con el nivel de organización, o el caso como el que vimos en Colombia, el caso de fuerzas no gubernamentales, FARC, ELN, entre otros, contra el ejército o las fuerzas militares colombianas. Bien. Segundo aspecto, para el caso de los conflictos armados no internacionales, el Comité de la Cruz Roja sí ha indicado que se requiere un nivel de intensidad que exceda el de meros actos de violencia aislados y esporádicos. Como les decía ahora, no cualquier acción va a llevar a que exista un conflicto armado no internacional, sino que tiene que considerarse un cierto nivel de intensidad y además un nivel de organización colectiva que les permita llevar a cabo operaciones sostenidas. Es decir, no se trata de acciones perpetradas por una o dos personas de manera aislada, sino que se trata de un nivel de organización, ¿no? Que ya vamos a hablar de qué implica esos dos aspectos. ¿Cuáles son esas diferencias en materia de normatividad cuando se habla de conflicto armado internacional y no internacional? En principio, el conflicto armado internacional va a llevar a que se aplique todo el derecho de los conflictos armados, es decir, los tratados internacionales que existen en la materia y además pues el derecho consuetudinario que también existe en la materia. Por regla general, los tratados que ustedes leyeron, en su mayoría, pues se trataba de conflictos entre estados, es decir, conflictos internacionales. En cambio, cuando hablamos de un conflicto armado no internacional, estamos hablando de un conflicto en el que se aplican, o más bien los tratados aplicables son relativamente pues más escasos, ¿no? ¿Cuáles son los principales? El artículo 3 común de los convenios de Ginebra y el protocolo 2 adicional a los convenios de 1977. Si ustedes recuerdan, las personas que expusieron los convenios de Ginebra en el primer corte, ellos mencionaban el artículo 3 común, o el artículo 3, que hablaba de cuáles son los condicionamientos que se tienen para que sea aplicable, es decir, cuando existe un conflicto no internacional. Se llama artículo 3 común porque si revisan los 4 convenios de Ginebra, el artículo 3 es el mismo en los 4 convenios. Por eso se llama artículo 3 común, ¿sí? Y justamente ante la necesidad de regular esos aspectos de la guerra en este tipo de conflictos, en donde todavía no había legislación clara, o más bien instrumentos internacionales claros en la materia, entonces se redactó el segundo protocolo adicional a los convenios de Ginebra, que habla propiamente de los conflictos armados no internacionales. ¿Okay? Bueno, además, esto también, las guerras internacionales, los conflictos armados internacionales, tienen un gran efecto en los estados. Usualmente, pues, muchos elementos, muchos aspectos, muchas restricciones que se dan, llevan a que se aplique de manera primordial lo que se establece en los tratados internacionales, ¿no? Ustedes saben que son épocas en las que se suele declarar estado de excepción. En Colombia, justamente una de las causales de estados de excepción es el de la guerra externa, ¿no? Una guerra declarada. Entonces, eso tiene unas implicaciones muy fuertes a nivel del derecho interno. Pero también existe en el derecho, en los casos de conflictos armados no internacionales, usualmente se ocurre que las disposiciones o la mera existencia del conflicto armado no suspende la legislación interna, que es lo que ocurría en el caso de nosotros, ¿no? Nosotros durante más de 50 años hemos tenido un conflicto que, bueno, de cada uno está a decir si existe o no existe todavía hoy en día, pero
Lo cierto es que durante ese tiempo, por lo menos en lo que viene de 1991 en adelante, no se ha suspendido la legislación interna como consecuencia del conflicto armado. Bueno, ya hemos hablado acerca de esas características del conflicto armado. Aquí es un pequeño resumen de lo que contemplan los principales tratados que ya mencionábamos, de las características que tiene un conflicto armado interno. Me interesa mencionarles el protocolo 2 adicional de los convenios de Ginebra, que dice que hay conflicto armado interno cuando se desarrolla en el territorio de una alta parte contratante. Cuando aquí habla de alta parte contratante, está refiriéndose a un Estado que haya ratificado el tratado. Entonces dice, se desarrolla, requisito 1, se desarrolla en el territorio del Estado. ¿Entre quiénes? Entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes, es decir, bueno, eso no ocurrió realmente en Colombia, pero en otros escenarios sí, como por ejemplo en el caso de Guatemala, en el caso de El Salvador. Después de que se finalizó el conflicto armado interno, ocurría que dentro del ejército habían, llamémoslo así, miembros no gratos, que después de la guerra querían hacer de las suyas, ¿no? Entonces se conformaron ciertos grupos disidentes derivados de las propias Fuerzas Armadas estatales. Bueno, pues en esos casos puede darse que el conflicto armado sea entre las fuerzas disidentes y las fuerzas estatales, o entre grupos armados organizados que luchan contra las fuerzas armadas gubernamentales, pero la característica de estos grupos es que tienen que estar organizados, tienen que estar bajo un mando responsable, es decir, no es juntarse 3 personas y decir vamos a conspirar, vamos a hacer algo, no, tiene que tener un nivel de organización. Por eso ustedes vieron en el caso de las FARC, por ejemplo, que hablaban de un comandante, de un cabo, un soldado, en fin, manejaban los mismos rangos, ¿no? Que se manejaban a nivel militar, y por lo mismo, pues lo que buscaban denotar era eso, que tenían una organización y un mando responsable. Otro de los elementos es que estos grupos ejerzan sobre un control, ¿no? Sobre una parte del territorio, y donde se puedan realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Esos son además los requisitos, además de considerar los elementos del conflicto armado, son los requisitos para que se pueda considerar como un combatiente. Un combatiente quiere decir que es un soldado, digamos en términos sencillos, un soldado o una persona que tiene o que está interviniendo dentro del conflicto. Ocurre entonces que al hablar del término combatiente, muchas veces en el ámbito internacional, y eso ocurrió también en el caso colombiano, se negaba que existía un conflicto armado interno, pero muchos desde la óptica externa opinaban lo contrario y decían, no, es que aquí sí hay un problema, aquí sí hay un problema de conflicto armado interno, porque se cumplen todos los presupuestos del artículo 3 común de los convenios de Ginebra, y además del protocolo adicional a los convenios de Ginebra. Por eso muchos sí destacaban que los miembros de las FARC tenían estatus de combatientes. ¿Por qué? Porque tenían un nivel de organización, tenían un mando responsable, unas jerarquías, tenían control territorial, habían territorios en donde el Estado no podía entrar porque había presencia de este grupo, y además realizaban operaciones militares. Entonces noten los requisitos que establece el derecho internacional. Además de lo anterior, también hay que destacar que, por regla general, se habla de conflicto armado internacional, conflicto armado interno, pero hay una tercera categoría un poco menos frecuente, que es la de los conflictos armados internacionalizados. ¿Qué es un conflicto armado internacionalizado? Se llama así porque, si bien se desarrolla exclusivamente en el territorio de un Estado, Fuerzas Armadas de uno o más estados extranjeros intervienen dentro del conflicto, enviando sus tropas o sus fuerzas para que ejerzan control durante ese periodo de tiempo. Es decir, estamos hablando de un conflicto armado interno en donde intervinieron otros estados. Por eso se llama de conflicto armado internacionalizado.
¿no? ¿Por qué internacionalizado? Porque la presencia de un factor extranjero pues hace que no se considere exclusivamente un conflicto armado interno. A partir de entonces, de lo anterior ya hemos hablado, para establecer la existencia del conflicto hay que pensar en la naturaleza de las acciones, es decir, si son actos violentos o no, la intensidad del conflicto, las características de las partes y la organización de las partes. En torno a la intensidad de la violencia, pues ya mencionábamos ahora, esa intensidad de la violencia se puede manifestar de múltiples formas, entre otras cosas, pues en el incremento de operaciones militares, en realización de esas operaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, el carácter colectivo de las hostilidades, es decir, que las partes que están interviniendo dentro del conflicto chocan, no se trata de una persona aislada o dos personas aisladas. Además, el control del territorio muestra que efectivamente hay un nivel alto de violencia, porque controlar el territorio, que en teoría está protegido por miembros del Estado, pues es complejo. La intensidad de la violencia también se relaciona con la circulación de armas, con la planificación de estrategias, de tácticas de batalla y además pues el emplear medios y métodos para combatir. ¿Sí? Todo eso pues lleva a que se evidencie que efectivamente hay un nivel alto de violencia que está llevando a que se pueda hablar de un conflicto armado interno. Bueno, y también eso se relaciona con la cantidad de víctimas, el desplazamiento de la población, la movilización de miembros de las partes en conflicto. Ese tipo de circunstancias son las que han llevado a que, por ejemplo, hoy en México se debata si están o no están en conflicto armado. Y noten que en el caso de ellos ni siquiera es propiamente con una disidencia ideológica como ocurrió en principio en Colombia, sino que es por un tema mucho más, bueno, cada uno le puede dar el término que prefiera, que son las drogas, ¿no? Diríamos un término, un aspecto más trivial, pero realmente en México pues tienen una situación muy compleja con los carteles de drogas que está llevando o ha llevado a que se debata si se les puede dar o no se les puede dar ley de amnistía, si se puede emplear o no miembros del ejército para atacarlos, si aplica o no aplica en este caso derecho internacional humanitario. Entonces, pues definitivamente son decisiones complejas. Además de esta intensidad de la violencia, decíamos, es necesaria la organización de las partes. Esa organización se mide a partir de la concesión de diferentes aspectos, partiendo, por ejemplo, del uso de los uniformes y el porte de armas. El visibilizar a una persona con una vestimenta camuflada portando armas, ¿qué es lo que nos lleva a la mente? Es militar, ¿cierto? Por lo mismo es que en muchos estados se ha prohibido el uso de ropa camuflada por parte de particulares, porque usar ese tipo de ropa está significando que yo soy una parte en un conflicto, o que por lo menos yo pertenezco a la milicia. Y eso puede llevar a que si se está en tiempos de guerra, me pueda convertir en un objetivo militar. Por eso es delicado el uso de uniformes no permitidos, ¿no? Además de ello, pues se debe demostrar que hay una mínima estructura de jerarquía, de disciplina. Estos grupos tienen que tener la capacidad de planear, de preparar, de realizar sus operaciones, por lo tanto, ese nivel de organización implica multiplicidad de personas. Por lo mismo, pues existirán unidades militares como campamentos, cuarteles, que por ejemplo en el caso de las FARC, pues estaban en la selva. Tienen la posibilidad de reclutar y entrenar combatientes, que ojo, una cosa es reclutar personas de manera voluntaria, otra cosa de forma forzosa. Ya ustedes saben que hay una convención, un protocolo sobre la Convención de los Derechos del Niño, sobre la utilización de niños para efectos de la guerra. Y además se deben establecer entonces unas reglas internas, una capacidad para poder obtener, distribuir armas, que bueno, ustedes saben, en ese aspecto el gobierno, por supuesto, lo hace de manera legal y los grupos subversivos usualmente pues utilizan métodos diferentes, ¿no?, para adquirir las armas.
Y me interesa ahora que hablemos propiamente de los principios que cimientan el derecho internacional humanitario. Y hablar de estos principios es importante no solo para la actividad Plan Lector, sino porque también en muchos escenarios la aplicación de estos factores tiene una incidencia bastante fuerte en el juzgamiento de los militares, ¿no? En procesos penales militares, la falta de cumplimiento de estos principios, como por ejemplo el principio de distinción que lo vamos a hablar, puede llevar a que un trámite que en principio no tiene consecuencias legales o judiciales para los militares pueda ocasionar consecuencias. Y me explico con base en este principio. El principio de distinción me dice que en la guerra hay unos blancos legítimos y hay unas acciones legítimas. ¿Quiénes son blancos legítimos? Los combatientes. ¿Cuáles son las acciones legítimas? Acciones, digamos, violentas que se ejecuten entre las partes en conflicto. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir, y bueno, no sé si suena un poco frío o un poco fuerte, que en general en las guerras los asesinatos están permitidos, pero no cualquier asesinato, sino los asesinatos entre los combatientes, es decir, lo que se conoce como dar de baja. Dar de baja un militar a un guerrillero está permitido. Un guerrillero, bueno, en derecho interno puede variar la forma en la que se regula el derecho penal, pero supongamos en un conflicto armado internacional que un soldado alemán dé muerte a un soldado francés es legítimo. Que un soldado francés dé muerte a un soldado alemán es legítimo. ¿Por qué? Porque están en guerra. Ese es el objeto por el que luchan, ¿no? Ganar la guerra, y para ello despliegan acciones violentas. Entonces, el principio de distinción parte de esto, de que hay unas acciones legítimas y esas acciones legítimas se dan en el marco de un conflicto entre combatientes. ¿Quiénes son combatientes? Los grupos armados organizados, gubernamentales o no gubernamentales, que participan en el conflicto, en el caso de un conflicto armado interno, o las fuerzas militares de dos estados en conflicto. ¿Okay? Bajo ese entendido, habría que pensar que hay una población que no se debería ver afectada por el conflicto. ¿Quién es esa población? Pues la población civil, es decir, todo el que no sea combatiente es población civil. Y al ser población civil, yo no tendría por qué sufrir los efectos de la guerra, al menos en teoría. Ese es el deber ser del derecho internacional humanitario. Pero, definitivamente, cuando se están planeando los operativos militares, sí debo pensar en que debo distinguir. ¿Qué significa distinguir? Pues hacer una exclusión, separar a la población civil de los combatientes. Es decir, yo no puedo atacar a la población civil, yo militar no puedo atacar a la población civil. ¿Puedo atacar al combatiente? Sí, sí lo puedo hacer. Pero ojo, también en el derecho internacional humanitario implica, que estas personas dentro del conflicto van a ser cuidadosos, ¿no? La planeación de estas operaciones tiene que darse de forma cautelosa para no terminar afectando a la población civil. Y además, el derecho internacional humanitario protege bienes civiles en relación con los objetivos militares, es decir, es legítimo atacar objetivos militares. ¿Cuáles son los objetivos militares? Pues los sitios en donde reposan o en donde se encuentran acuartelados las personas miembros del ejército o de la milicia de una de las partes en conflicto. Por eso es que ustedes escuchaban que se atacaba a, por ejemplo, brigadas del ejército. Bueno, en Colombia también ocurrió que se atentaba contra estaciones de policía, que no debería ser así.
¿Por qué? Porque en teoría los miembros de la policía no deberían participar en el conflicto. La policía tiene una naturaleza diferente a las fuerzas militares. Las fuerzas militares, incluso ustedes lo pueden ver en la propia constitución política, la policía no hace parte de las fuerzas militares, la constitución lo plantea de esa manera. Las fuerzas militares, pues es el ejército, la parte naval y la parte aérea. La policía no hace parte de la fuerza militar. La policía incluso tiene una naturaleza diferente porque su finalidad es la protección de la población civil, mientras que el ejército, mientras que las fuerzas militares tienen como objetivo la defensa de la soberanía nacional y por eso es que son los que defienden de los ataques de fuerzas extranjeras y de fuerzas disidentes internas. Valdría la pena precisar entonces que bienes civiles hace referencia a, todo aquello que no son objetivos militares, pero principalmente en el derecho internacional humanitario hay unos bienes especialmente protegidos, como las iglesias, los colegios, los hospitales. Ustedes por eso escuchan en películas o incluso pues en hechos que han ocurrido en Colombia, que las personas buscaron refugio en la iglesia, las personas buscaron refugio en el colegio. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque desde el derecho internacional humanitario son sitios que no deben ser atacados. Atacar esos sitios se considera una infracción al derecho internacional humanitario. Bien. Y les decía por qué la aplicación de este principio es tan importante. Porque no respetar el principio significa que hay una infracción al derecho internacional humanitario. Y usualmente lo que ocurre en el derecho interno es que, bueno, en principio, quienes juzgan las infracciones del derecho internacional humanitario lo establece el propio Estado en su legislación penal. Hay varios delitos, aunque no están contempladas todas las infracciones al derecho internacional humanitario, en principio sí están contempladas las principales. Por ejemplo, el homicidio de persona protegida. ¿Qué es el homicidio de una persona protegida por el derecho internacional humanitario? Cuando se mató a una persona civil, ¿sí? En el derecho penal militar, cuando se da de baja a un guerrillero, por ejemplo, sí se levanta un acta, se revisa que efectivamente tenía la condición de guerrillero y hasta ahí llega esa investigación. Se cierra porque fue legítima la baja. En cambio, cuando se inicia una investigación penal militar y se encuentra que esa persona no era parte del conflicto, es decir, era una persona civil, ese trámite se tendría que remitir a justicia ordinaria, justicia penal ordinaria, donde se tendría que juzgar un homicidio en persona protegida. Por eso les decía la importancia que tiene este principio, porque no respetar este principio tiene unas consecuencias penales para las fuerzas militares y también, por supuesto, para las fuerzas disidentes, es decir, eso no es solamente para militares, también es para los grupos armados subversivos. También aplicaría este tipo de reproches desde el derecho penal. Otro de los principios es el principio de la limitación. El principio de la limitación lo que nos dice es que hay unos medios y métodos de combate. Algunos están permitidos y otros no. Es decir, esa frase que ustedes escuchaban de que en la guerra y en el amor todo se puede, pues no es cierto. Existe el derecho internacional humanitario y el derecho internacional humanitario me establece unas limitantes a esos medios y métodos de combate. Sí, Diana, cuéntame. Diana, ¿tienes alguna pregunta? Profe, ¿me escucha? Sí, ya te escucho. No, es que no había prendido el micrófono. Profe, tengo una duda. En cuanto al crimen de Bojayá, unos dicen que es de lesa humanidad y para otros tratadistas dicen que es genocidio. Ok.
O sea, no encuentro la diferenciación porque algunos dicen que es un crimen de lesa humanidad y otros genocidio, sabiendo que era una población vulnerable en medio del conflicto. Tras de eso habían menores de edad. Entonces, la verdad, quedo con esa duda, porque para unos es lesa humanidad y para otros genocidio. Ok, bueno, es una cuestión de interpretación en últimas. Si lo miramos desde el derecho internacional, por ejemplo, si nos remitimos al Estatuto de la Corte Penal Internacional, que juzga tanto delitos de lesa humanidad como genocidios, hay una diferenciación importante, ¿sí? En general, cuando se habla de un delito de lesa humanidad, se está haciendo referencia a una violación grave de derechos humanos que se cometió de manera sistemática y organizada por parte del Estado, ¿sí? Un genocidio, en cambio, tiene una particularidad, y es que el genocidio, si bien también es asesinato, el genocidio tiene la particularidad de que se comete con un fin específico, y el genocidio incluso no es únicamente asesinato. El genocidio se puede dar, por ejemplo, con la esterilización. Bueno, ya les voy a explicar por qué. En general, el genocidio tiene una connotación, y es que lo que se busca es acabar con un grupo étnico, racial, social, ¿sí? Y en el caso colombiano, político. A nivel internacional, el genocidio no se comete por motivos políticos, pero en el caso colombiano, en nuestro Código Penal, el genocidio sí se considera por causas políticas debido a lo que ocurrió con la Unión Patriótica en su momento. Pero a nivel internacional no se da por causas políticas. Entonces, el genocidio es cualquier acción tendiente a la desaparición total o parcial de un grupo étnico o racial, ¿sí? Eso significa, y por ejemplo, eso ocurrió, fue el tema que se juzgó en Ruanda en su momento, porque digamos que en Ruanda habían dos tribus principales, los Tutsi y los Hutis, y siempre hubo un conflicto muy fuerte entre ambos. Y el grupo predominante lo que hizo fue empezar a matarlos, a exterminarlos, a envenenarlos, pero también se comprobó que empezaron a reclutar a las mujeres para esterilizarlas, de manera que entonces nunca iba a haber una nueva generación de esta tribu. Entonces no es solamente el asesinato, es cualquier acción tendiente a la exterminación de ese grupo por tener esa condición étnico-racial, ¿sí? Mientras que los delitos de lesa humanidad constituyen graves violaciones a los derechos humanos, no solamente por cuestiones étnicas o raciales, ¿sí? Y eso pues es lo que diferencia principalmente a estas circunstancias. Ahora, si hablamos propiamente de Bojayá, hay que considerar quiénes estaban dentro digamos, cuál fue la población afectada y por qué se cometió estos hechos. Porque también hay algo, y a veces ocurre que se utiliza el término genocidio como sinónimo de masacre, y no son lo mismo. Masacre hace referencia a la matanza global o, digamos, numerosa dentro de una población, ¿sí? Pero el genocidio tiene esa connotación racial y étnica que lo diferencia digamos, de otras circunstancias. Por eso es que se habló del genocidio hacia los judíos, porque se les estaba matando por su condición de judíos, ¿sí? Por su condición nacional, ¿no? Étnica, racial, nacional, son cuestiones que llevan justamente a eso, ¿ok? Entonces sí es una cuestión de interpretación, ¿no? Si tú ves considerar esos aspectos de cómo se entiende o no genocidio, cómo se entiende o no delito de lesa humanidad, es una cuestión de interpretación, sobre todo el delito de lesa humanidad, que no hay la definición es un poquito ambigua,
frente a su comisión, porque se entiende que un delito de lesa humanidad es una violación grave a los derechos humanos cometida de forma más sistemática, ¿sí? Y por eso es, por ejemplo, que las ejecuciones extrajudiciales se han considerado delitos de lesa humanidad, porque se cometieron de manera continua, sistemática, y ambas fueron graves, y todo ello fue grave violación a los derechos humanos, ¿no? Al derecho a la vida en este caso. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces les decía, frente al principio de limitación, en el principio de limitación nos indica que no todos los medios y los métodos de combate pueden ser empleados. Medios y métodos hace referencia a qué armas puedo utilizar y cómo las puedo emplear. Dentro del derecho internacional humanitario, pues entonces se han clasificado el uso de las armas en armas convencionales, armas no convencionales, pero para darles una síntesis al respecto, en el derecho internacional humanitario se ha considerado o se ha prohibido a través de los tratados internacionales el uso de determinadas armas o de determinados métodos, determinadas acciones que pueden generar males innecesarios, sufrimientos innecesarios, o que pueden tener efectos indiscriminados. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que las minas antipersonales están prohibido su uso dentro de la guerra. ¿Por qué está prohibido su uso? Está prohibido porque tiene un efecto indiscriminado. Cuando se ponen las minas, nadie sabe que la mina está ahí. Entonces, y ha ocurrido muchas veces, la persona que termina siendo afectada por la mina es una persona civil, un niño, un campesino, una mujer que iba atravesando el campo, y usualmente, pues, bueno, también por supuesto se han visto afectados miembros del ejército, pero definitivamente tiene un efecto indiscriminado, porque usualmente la población civil es la que termina siendo afectada por esos hechos, y por lo mismo es que en este tipo de casos se trata de evitar, ¿no? De evitar que se utilicen este tipo de armas. Han habido otras que también se han prohibido. Por ejemplo, hay un tipo de arma, un tipo de munición como tal, que generaba unos efectos expansivos, es decir, el arma, este tipo de munición, en lugar de atravesar el cuerpo, se quedaba incrustado y tenía un efecto de explosión, ¿no? Y eso terminaba llevando a que usualmente la persona no moría de manera inmediata, sino que terminaba sufriendo mucho tiempo hasta que finalmente se desangraba, ¿sí? Es decir, se estaba generando un sufrimiento, un mal innecesario. En el derecho internacional humanitario, pues digamos que suena un poco frío, pero sí, tratándose, digamos, de circunstancias en las que se debe dar muerte, por ejemplo, en un combate, pues se prefieren métodos, primero, que tengan precisión, ¿cierto? Es decir, que yo pueda dirigir mi ataque directamente al enemigo, y no que mi ataque pueda generar efectos en la población civil. Y segundo, se prefieren además, por ejemplo, si estoy en una circunstancia en donde no tengo que dar muerte, sino que puedo capturar, pues es preferible capturar a dar muerte, ¿sí? Que eso puede pasar cuando, por ejemplo, se tiene identificado el bando enemigo y se encontró a la persona, supongamos, un ejemplo podría ser que ocurrió en su caso en Perú, que justamente es el caso Barrios Altos versus Perú, que fue un tema bastante complejo porque el ejército allanó una casa en donde aparentemente habían miembros del grupo subversivo. Cuando entraron a la casa, empezaron a disparar de manera indiscriminada, y resulta que las personas que estaban allí estaban en el patio jugando fútbol. Y lo que hicieron fue entrar y disparar de manera indiscriminada. Entonces, lo que se entendió en ese momento es que en lugar de, pues, que terminaron fue atacando y que incluso había población civil ahí, no eran ni siquiera todos miembros de estos grupos subversivos,
Y finalmente, pues, estaban en una situación de indefensión. Entonces, en ese tipo de casos, pues, lo preferible habría sido capturarlos y no matarlos. Diferente es cuando se está dentro de un combate, ¿no? Además, han habido otro tipo de prohibiciones, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, está la prohibición del uso de armas nucleares. También se han prohibido ciertos métodos, por ejemplo, hay un tipo de bomba que era muy empleada hacía tiempo, creo que, si no me falla la memoria, es una bomba tipo clúster, que lo que hacía era que la bomba era como una cápsula y dentro de esa cápsula habían pequeñas bombas, ¿sí? De manera que cuando se lanzaba en el aire, esa cápsula se abría y se desperdigaban todas las bombitas que estaban dentro de la cápsula. También era un arma sí, un método que se utilizaba en ese caso de manera indiscriminada. Ocurrió en muchísimos casos que cuando se empleaba ese tipo de bomba, casi siempre los más afectados era la población civil. Se quería bombardear, por ejemplo, un campamento y todas las bombitas terminaban cayendo en las ciudades aledañas en lugar de en el campamento. Por eso también se prohibió su uso, ¿no? Porque terminaba era afectando a población civil. Además tenemos el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad nos dice que cuando se está trazando un operativo, un plan militar, se tiene que considerar cuál es el resultado que quiero lograr, es decir, cuál es la ventaja militar que me va a representar esta operación. ¿Va a ser una ventaja militar definitiva, es decir, con esto puedo terminar el conflicto, o voy a tener una posición mayor dentro del conflicto, es decir, voy a tener mayores posibilidades de ganar, o definitivamente pues no tiene tanta eficacia? Y esa planeación de ese objetivo, de esa ventaja, tiene que ser proporcional con los eventuales daños colaterales que se puedan presentar frente a la población civil o a los bienes civiles. Imagínense que se arme todo un operativo para capturar a una persona y para eso daño 3 ciudades y mato 500 personas. Para capturar a una persona, ¿vale la pena o es proporcional la ventaja militar? En principio, pues diríamos que no. Por lo mismo, lo que se tiene que hacer es planear muy bien el operativo para evitar el mayor número de daños colaterales. Cuando se habla de daños colaterales, quiere decir las afectaciones a la población civil. Lo ideal es que no hayan daños colaterales. Sin embargo, digamos que a mayor ventaja militar se entendería que el daño colateral puede ser un poco mayor, pero por lo mismo es la proporcionalidad, ¿no? No se justificaría una acción que tenga una ventaja militar mínima o prácticamente nula con un excesivo y muy alto daño colateral. Bien. Además de ello, tenemos el principio de protección. El principio de protección, que también se ha denominado el principio de humanidad o de inmunidad, va muy de la mano con el principio de distinción, que nos dice que el derecho internacional humanitario protege a aquellos que no son combatientes e incluso a algunos que siendo o estando en medio del conflicto pueden llegar a terminar recibiendo protección. La regla general es la población civil, ya sabemos, no se les debe atacar, pero puede pasar que en medio del conflicto haya alguien que siendo combatiente tiene o te resulta digamos que siendo imposibilitado de continuar en el combate. Por ejemplo, alguien que enferma, alguien que está herido, gravemente herido, personas que son puestas fuera de combate. Se entendería que cuando una persona es herida y puesta fuera de combate, lo ideal en ese tipo de circunstancias no sería, por ejemplo, que ustedes lo ven mucho en las películas de acción, ¿no? Están en el conflicto y se encuentran la persona moribunda, ¿cierto? Desde el derecho internacional humanitario, esa persona debería recibir atención médica, por supuesto, quitarle las armas, si está bien, pero no debería ser rematada. ¿Por qué? Porque es una persona que está incapacitada, no tiene la capacidad de generar el daño, entonces se retiran las armas y debería recibir atención médica, no debería ser rematada. Y algo similar ocurre con las personas que
hacen, digamos que sin hacer parte directa del conflicto, están en medio del conflicto. ¿Como quiénes? Personal médico, personal sanitario, personal religioso. Muchos de ellos están en el fuego cruzado, ¿no? El personal médico atendiendo, que es lo ideal, o digamos que desde el derecho internacional humanitario se entiende que el personal médico no debería tomar partido, debería atender a partes iguales. El personal sanitario y el personal religioso, pues, digamos que no hace parte propia del conflicto, sino que están allí con un fin específico y por lo tanto no deberían ser heridos ni se les debería dar muerte. Y otros principios de derecho internacional humanitario para destacar son el principio de precaución y el principio de necesidad militar, que van muy de la mano. ¿Y qué significa? Estos principios nos dicen que yo no puedo atacar a cualquiera, no puedo atacar cualquier cosa y no puedo atacar de cualquier manera. Entonces, el principio de necesidad militar me va a decir, cuando yo planee un operativo, tengo que considerar si necesito hacer este operativo, ¿sí? Si realmente tiene una finalidad específica para el conflicto o si realmente pues no tiene o no cumple con la naturaleza propia de las funciones de la milicia, ¿no? Y además el principio de precaución, es decir, cuando se planea un operativo militar, se tiene que considerar, tomar todas las precauciones posibles en relación con todos estos aspectos que hemos venido hablando, con el principio de precaución, perdón, de limitación, de distinción, de proporcionalidad. Tengo que considerar cuáles son los eventuales daños colaterales que se pueden generar a fin de tratar de evitar que esas circunstancias se presenten. ¿De acuerdo? Esos son entonces los principales principios que podemos considerar en el derecho internacional humanitario, y con base en estos, pues ustedes ya tienen la posibilidad de realizar la actividad de plan lector. Es decir, si ustedes notan, la mayor parte de los hechos que relatan en el texto de los últimos testigos, de una u otra manera nos muestran infracciones a estos principios. Cuando mataban civiles, cuando bombardeaban escuelas, colegios, hospitales, etcétera, todo esto nos muestra pues también esas infracciones a estos principios. Bien. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, ya yo tomé asistencia con una extensión de Google Meets, entonces no es necesario pasar asistencia nuevamente. No olviden entonces que nos vemos la próxima semana a las 6:30, el 28 de mayo, para efectos de nuestro taller evaluativo. No olviden que hasta este domingo 24 de mayo hay plazo para la entrega de la actividad Plan Lector. Y también hasta este 24 de mayo hay plazo para los comentarios de los videos de bonificación para el tercer corte. ¿Listo? Muchas gracias a todos por su participación en la clase del día de hoy y en general. Muchas gracias, doctora. Que tenga feliz noche. Una feliz y bendecida noche, doctora. Muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Que tengan una feliz noche. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias, profe. Hasta luego. hasta luego. Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Listo, profesora, feliz noche, que estén bien.